Marchamos, el podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Bienvenidos a Marchamos, el podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Estamos aquí un día más, José Antonio. Aquí estamos, efectivamente, Miriam. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos escuchen. Efectivamente, y hoy traemos muchísimas novedades, empezando por una interesantísima agenda internacional. Pues vamos a hablar un poco, efectivamente, de la próxima agenda internacional, y es que, como ya hemos vuelto del verano, la Oficina Española de Patentes y Marcas, y por qué no decirlo, el mundo de la propiedad intelectual no para. Se retoman las reuniones de los comités y los grupos de trabajo de la OMPI y se avecinan desde aquí a final de año 2 consejos de administración de la Oficina Europea de Patentes y sus respectivos órganos subsidiarios, y también en noviembre el próximo Consejo de Administración y Comité Presupuestario de la EUIPO. Pero si me permites, Miriam, me voy a centrar en el próximo Comité de Derecho de Patentes que se va a celebrar la última semana de septiembre en Ginebra, a la que, como es costumbre, acudirán delegados y delegadas de todo el mundo para discutir sobre diferentes cuestiones relativos a, por ejemplo, la calidad de las patentes, la relación entre el cliente y el representante o determinadas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial aplicada a este campo. Si no me equivoco, la reunión del Comité de Derecho de Patentes de OMPI tendrá lugar entre el 26 y el 30 de septiembre. Pues efectivamente, y ahora que citas la inteligencia artificial, precisamente próximamente vamos a presentar un informe. ¿Os puedes contar más? Sí, vamos a presentar la próxima semana, aunque bueno, al final con esto de los podcasts, hablar de la próxima semana ya sabemos que siempre es complicado, pero el día 22 de septiembre, voy a decir hasta el año, porque claro, esto se puede escuchar en cualquier momento, Miriam, el día 22 de septiembre de 2022, oye, qué curioso, vaya fecha tan curiosa, presentaremos un informe. Será aquí en la Oficina Española de Patentes y Marcas, un informe relacionado con propiedad intelectual e inteligencia artificial, especialmente en lo relativo al uso de determinadas herramientas para perseguir la falsificación. Es un informe elaborado por la Asociación para la Defensa de la Marca, por el despacho jurídico Clark & Modet y por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y lo estaremos presentando ese día. Y, por supuesto, todas las personas interesadas podrán encontrarlo colgado a partir de esa fecha en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como tantos otros informes y publicaciones que, por supuesto, tenéis a vuestra disposición de manera gratuita. Bueno, de hecho, se podrá seguir también en streaming. El horario será a las 12:30. Así 12:30 sería. Le daremos difusión en Twitter y se podrá acceder vía link. Perfecto. Y luego tenemos bastantes más cosas planificadas. Tenemos varios congresos, varias ferias. ¿Empiezas tú o...? Empieza tú, la primera. Bueno, pues el 26 y 27 de octubre celebramos un evento en la Universidad Autónoma de Madrid que se denomina Patentes para la Innovación y que va a consistir en un foro internacional sobre innovación tecnológica, una auténtica feria de patentes para facilitar la transferencia de tecnología y la compraventa de patentes de índole científica entre universidades y empresas. Lo promueve la Universidad Autónoma de Madrid y lo organiza Phantoms Foundation y Viable Capital, y estará allí, por supuesto, la Oficina Española de Patentes y Marcas para participar muy activamente en este evento y atender a todas las consultas y en todos los talleres que nos consultéis y nos vengáis a visitar los distintos usuarios. Una feria muy importante, ya que tenemos que recordar nuestras universidades públicas generan un gran número de patentes, tanto patentes nacionales como patentes europeas, y por tanto establecer una especie de marketplace temporal va a venir muy bien, puesto que la asignatura pendiente es, como siempre decimos, la transferencia de tecnología. Así que esa feria será una muy buena oportunidad. Eso es. ¿Qué otro evento? A ver, refréscame la memoria, por favor. Pues además de este punto de encuentro entre empresas, universidades, administraciones públicas, tenemos un congreso en la Universidad Carlos III de Madrid. Sí, este me lo apunto yo, Miriam. Tenemos un congreso los próximos días 20 y 21 de octubre en la Universidad Carlos III de Madrid relacionado con el papel que juega la propiedad industrial en relación con los retos que propone el cambio climático. Pondremos información, como siempre hacemos, en nuestra página web y en nuestras redes sociales sobre este congreso. Si no me equivoco, en el Twitter de la oficina ya se viene promocionando hace un tiempo, y será un congreso muy interesante que además creo que puede ser seguido
tanto presencialmente como online, y desde luego si no puede ser seguido presencialmente podrá ser seguido con toda seguridad online, y habrá muchas ponencias que abordarán desde una perspectiva pluridisciplinar este asunto tan relevante como es la lucha contra el cambio climático y cómo la propiedad industrial e intelectual pueden apoyar precisamente esa lucha contra el cambio climático. Está organizado, como decimos, por la Universidad Carlos III, es decir, por profesores de la Universidad Carlos III. Y precisamente en ese marco de relaciones internacionales y de cuestiones de cooperación, de colaboración, esta semana nos ha visitado ¿quién, José Antonio? Bueno, este es quizá el elemento sustantivo. No quería pasar todavía, fíjate, Miriam, pero creo que es importante que lo vayamos anunciando, y es que sí, en este cuarto capítulo de nuestro podcast, el elemento central será una entrevista que podréis escuchar y que le haremos al presidente de la Oficina Europea de Patentes, Antonio Campinos, que es una persona que no requiere presentación para cualquier persona que esté participando activamente en el mundo de la propiedad intelectual, ocupe la posición que ocupe. Esta entrevista, que luego podréis escuchar, se enmarca en el contexto de una visita institucional que, en tanto presidente de la Oficina Europea de Patentes, ha realizado a nuestro país, España. Debo decir que no es la primera que hace, puesto que en septiembre de 2018 ya fue también su primera visita internacional desde que fue nombrado presidente de la Oficina Europea de Patentes, y fue precisamente a España, y también vino, por supuesto, a la Oficina Española de Patentes y Marcas a reunirse con nosotros. En estos días, el presidente de la Oficina Europea de Patentes, Antonio Campinos, a que luego podréis escuchar, como he reiterado ya, ha visitado a las ministras de Ciencia e Innovación y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, a nuestra ministra, y también se ha reunido con el secretario de Estado para la Unión Europea para hablar precisamente de temas de interés común entre la Oficina Europea de Patentes y España en la dimensión europea, que al final es la que juega la Oficina Europea de Patentes. Pero es que además el presidente Antonio Campinos se ha reunido también con el presidente de la patronal, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y ayer celebramos un evento público en la Cámara de Comercio de España, en la cual, junto a personalidades del mundo de la empresa y de la universidad como Pere Berga, Antonio Abril o la propia Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio, tuvimos ocasión de tener una discusión abierta sobre el valor de los intangibles y, en concreto, sobre el valor de la protección de la tecnología a través de patentes. Así que ha sido una visita muy completa. Luego tendréis la entrevista, que la podréis escuchar. Efectivamente. Así que, sin más dilación, si te parece, pasamos. ¿O quieres comentar algún tema más de actualidad que se nos haya quedado en el tintero? No, solamente por hacer un poco de índice de este volumen número 4 o este episodio número 4 de nuestro podcast. Es decir, que después de la entrevista con Antonio Campinos, creo que se va a hablar de algo de marcas, ¿no, Miriam? Efectivamente, traemos una sorpresa, y es que este año estamos conmemorando muchísimas cosas. No solo el 30 aniversario de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desde que adoptase la denominación actual y se configurase con la actual estructura, sino que también conmemoramos el 5º centenario de la Vuelta al Mundo que iniciara Fernando de Magallanes y finalizase Juan Sebastián Elcano. ¿Y de qué vais a hablar? Pues vamos a vincular esa efeméride con las marcas. Pues seguro que va a ser muy interesante, así que os dejamos con el resto del podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Pues tenemos hoy con nosotros en nuestro podcast Marchamos, el podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a un invitado absolutamente excepcional que está de visita en Madrid, está en una visita oficial a nuestro país, y que es un honor y un placer tener aquí. Y siempre digo que es un honor y un placer porque ni todos los honores son placenteros, ni todos los placeres son honorables, pero en este caso para mí es un placer y un honor tener al presidente de la Oficina Europea de Patentes, a Antonio Campinos, amigo de España y amigo mío también. Así que muchas gracias, Antonio, por querer venir a nuestro podcast, que como sabes es un canal de difusión de información sobre propiedad industrial que estamos promocionando y que nos está dando muy buen resultado. Muchas gracias, José Antonio, es un honor y un placer estar aquí. Muy bien, pues vamos a hacerte una pequeña entrevista distendida, por supuesto, aprovechando tu presencia en España después de estos exitosos días de reuniones con diferentes ministerios y también con el sector público y privado, puesto que, bueno, creo que
Te voy a presentar muy rápidamente, pero todos los que nos oyen habitualmente te conocen sobradamente. Antonio Campinos es una persona clave en el desarrollo de la propiedad intelectual en Europa en los últimos años, puesto que desde su posición inicial, trabajando para su país, para Portugal, ha pasado a los organismos internacionales más importantes en Europa en materia de propiedad intelectual, puesto que nacionalmente fue presidente del Consejo Directivo del INPI, el organismo hermano de la OEPM en Portugal, y luego pasó a ser primero presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Luego esto cambió el nombre a la EUIPO, que fue una muy buena idea, Antonio. No sé, yo creo que acertaste plenamente. Fue, por tanto, el último presidente de la OAMI como tal y el primer director ejecutivo de la EUIPO, nuestra oficina europea con sede en Alicante, y desde 2018 es presidente de la Oficina Europea de Patentes, una de las 5 oficinas de patentes más importantes del mundo. Y quiero aprovechar este momento también, Antonio, para felicitarte por tu reelección al frente de la Oficina Europea de Patentes, que tu segundo mandato comenzará en 2023. Además, en el ámbito más académico o intelectual, ha sido chair del Consejo de Administración del Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual, del CEIPI, de la Universidad de Estrasburgo, y además tiene diferentes doctorados honoris causa por universidades españolas. Además, por supuesto, de una trayectoria como conferenciante muy distinguida. En fin, si te parece, paro aquí, Antonio. Sí, por favor. Sí, por no abundar tanto. Y vamos un poco a lo importante. Quizá, teniendo en cuenta tu situación actual, tienes un faro privilegiado para observar la innovación en Europa. Así que, ¿cuál es el actual estado de la innovación en Europa y cómo lo ves tú como presidente de la Oficina Europea de Patentes? Bueno, José Antonio, pienso que para poder reflexionar sobre esta materia hay un documento clave que es publicado todos los años por la Comisión Europea, que es the European Innovation Scoreboard, que nos da una fotografía bastante apuntada del estado de la innovación en Europa y una comparativa del estado de la innovación en Europa frente a los grandes bloques, hablemos de Estados Unidos, hablemos de China, hablemos de India. Bueno, si nosotros observamos las fotografías que se publican todos los años, ese European Innovation Scoreboard, vemos que hemos progresado bastante en Europa. Hemos ganado en cerca de 8 o 10 años como 14.5 puntos. Hay varios elementos que son observados bajo ese European Innovation Scoreboard, uno de los cuales son las solicitudes de patente europea. Y como tú sabes, como eres un miembro privilegiado del Consejo de Administración de la EPO, tenemos un incremento del orden 3-4% de las patentes en average todos los años, independientemente de las crisis que estemos hablando, de la crisis de 2008-2009 o la crisis que estamos atravesando ahora con la pandemia. O sea, no estamos mal. Europa está progresando favorablemente. Y mejor que otros bloques, hablemos por ejemplo de India o hablemos de Rusia, nuestra comparativa sale muy positiva. Claro está que cuando nos comparamos con otros bloques, que sea Japón, que sea Corea del Sur o que sea Estados Unidos, ya no salimos tan bien en la fotografía. La innovación es una inversión constante y si observamos las inversiones en investigación y desarrollo e innovación, la verdad es que estamos siempre luchando para llegar a los 3%, que es considerado como el mínimo para que podamos seguir progresando en materia de innovación. Cuando observamos también las inversiones en innovación, vemos que infelizmente o felizmente, depende de la perspectiva, una grande parte de esa inversión sale del sector público. La clave, claro, es que nuestras empresas puedan estar en una posición de invertir, o sea, la I+D+I privada. Y eso, pienso que con ahora esta vaga de fondos que viene de la Unión Europea, pienso que es un momento clave para poder digitalizar las empresas, entrenar el personal a las herramientas informáticas para que demos un salto cualitativo muy positivo en materia de I+D+I.
Pues es un análisis que yo comparto desde luego plenamente. Yo creo que además, Antonio, se avecinan buenos momentos, puesto que creo que es la asignatura pendiente y lo tenemos que hacer desde las oficinas nacionales de patentes, pero también, por supuesto, tiene que hacerse desde la EUIPO, que debe jugar, yo creo, con mayor ambición en el panorama europeo. Pero bueno, luego podremos comentar algo sobre eso. Y, por supuesto, también desde la Oficina Europea de Patentes, ahora que en el año que viene será la presidencia española, será una muy buena oportunidad. Sin duda. Y luego, además, 2024, unas nuevas elecciones al Parlamento Europeo, una nueva Comisión Europea, que yo creo que tienen tareas pendientes en materia de innovación, aunque efectivamente estamos bien. Desde tu posición como presidente de la EPO, ¿cómo ves en la actualidad el estado de cosas en el ámbito internacional y su impacto en la propiedad intelectual? Porque hay mucha preocupación, ya lo sabéis vosotros perfectamente, porque tenéis un contacto diario con los representantes de los usuarios de patentes, pero nosotros también en las oficinas nacionales observamos una preocupación, ¿no? El entorno internacional ahora mismo es complicado y está teniendo un impacto en materia de propiedad intelectual. No sé qué visión tenéis desde la EPO, que además también tiene una visión más alemana, un poco, ¿no?, geográficamente alemana de la situación actual en Europa. Yo pienso que mi análisis de la situación es que, como tú dices, desde el acuerdo TRIPS hay como un bloqueo del multilateralismo y la OMP, que es clave en materia de tratados internacionales y en materia de propiedad intelectual, está sufriendo un poco y tenemos pocos avances en materia de nuevos tratados o modernización de los tratados. Pero yo pienso que la clave al final... Yo digo siempre una cosa: cuando tú quieres no cambiar las cosas o dejar las cosas como están, cambias la ley. Yo pienso que con el sistema jurídico que tenemos de sobra para hacer mucho más que estamos haciendo. Yo pienso también que tenemos un poco que mirar el impacto en todo lo que hacemos. Estamos muy focados en el procedimiento, estamos muy focados en la ley, en la interpretación de la ley. Yo pienso que tenemos que poner nuestro enfoque en el impacto. Al final, las patentes son una herramienta que sirve para proteger las inversiones en materia de innovación, las inversiones en nuevos productos, por sus procesos, por supuesto, las patentes, las inversiones en la estética de los productos, los dibujos y modelos, the brand, la marca. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos que dar un enfoque en el impacto. Tenemos que hablar más de estos héroes que son los inventores, que son los investigadores. Tenemos que poner cifras por detrás de lo que estamos hablando. Y lo que estamos hablando es de empresas que utilizan de manera intensiva esos derechos de propiedad intelectual y que representan casi mitad del PIB de la Unión Europea, que representa el 40% del empleo directo e indirecto, que representa el 80% de las exportaciones. Y más allá que la generación de riqueza y más allá que la generación de empleo, que en sí mismo es súper importante, es de qué manera estas invenciones, que son protegidas muchas por patentes, contribuyen para mitigar el cambio climático, para reducir la pobreza, para hacer frente a las crisis, no sé si se dice sanitarias en español, o las crisis de salud, como la pandemia, por ejemplo. Es ahí que tenemos que poner nuestro enfoque. Dejar de hablar de ley, del sistema jurídico, sea nacional, sea europeo, internacional, y enfocarnos en el impacto de esas invenciones, el impacto de esos inventores, de esos investigadores, de esos profesores universitarios que aportan tanto a la salud del planeta. Efectivamente, hay que dejar de hablar en términos todo el rato del procedimiento y hablar en términos de resultados, que es como yo creo que a mí nos gusta trabajar siempre orientados a resultados. Pues centrando ya, después de estas dos preguntas generales, yo creo que la pregunta es evidente. ¿Qué puede hacer Europa para hacer más sólida en materia de patentes, para ser más sólida en esa materia, teniendo en cuenta los retos globales a los que nos enfrentamos, que tú has puntualizado ya muy bien? Están descritos en la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y efectivamente los avances tecnológicos y su protección mediante patentes pueden hacer mucho para luchar contra los grandes retos. ¿Qué puede hacer Europa para seguir avanzando con robustez en materia de patentes? Yo pienso que Europa ha hecho algo maravilloso en los años 70, 80, que se llama el mercado único o el mercado interior. Es un tiempo, la libertad de circulación de las personas, la libertad de circulación de los servicios, de las mercancías. Y cuando tú miras los grandes bloques de propiedad intelectual en el mundo, tú ves que tú tienes una patente en Estados Unidos para un mercado de 300 millones o más o 300 millones de personas, que tienes una patente china que es un mercado para billones o miles de millones de personas, o una patente en India igualmente para 1.000 millones de personas o más. Pero Europa
tú tienes, pese el hecho que se ha creado la Organización Europea de Patentes, que es un gran logro en Europa, tú tienes 38 patentes nacionales. 38, ¿por qué? Porque, como sabes, la Organización Europea de Patentes tiene 38 Estados miembros. Tienes 38 tribunales, tienes que pagar 38 tasas distintas para proteger tus invenciones, tienes que contratar 38 especialistas si quieres proteger tu patente en 38 mercados, abogados o patent attorneys. O sea, pese a la centralización de la búsqueda y del examen con la Organización Europea de Patente, cuando tú validas tu patente tienes que si quieres proteger tu patente entre otros mercados, tienes que hacer exactamente lo que te he dicho. O sea, es una burocracia enorme. Y eso es un freno brutal en materia de costes de burocracia, en particular para las pequeñas empresas, para los centros de investigación, por ejemplo, españoles, para las universidades españolas. Y entonces lo que falta hacer en Europa es lo que estamos haciendo finalmente después de 50 años, que es crear una patente que cubra una patente con un régimen jurídico, pagamento de una tasa de un abogado con un tribunal finalmente para permitir un acceso privilegiado en particular para las pymes, para que puedan proteger sus inversiones en Europa. Y estamos a ese proyecto maravilloso está a punto de entrar en vigor. Pensamos que al inicio de 2023 tendremos la patente unitaria o la patente de la Unión Europea, si prefieres, no es totalmente correcto, pero la gente lo entiende mejor, que tendrá una sola jurisdicción para dirimir los conflictos en materia de patentes. 17 países se han unido a este proyecto por ahora. Otros países están a punto de ratificar. Empezaremos seguro con 17, quizá empezaremos con 18, 19, 20 en 2023, y es con una grande pena, una grande frustración, una gran tristeza mía que España no se ha juntado aún a este proyecto maravilloso. Entiendo que hay razones jurídicas, políticas, que hacen sentido para España, pero pienso que esas razones jurídicas y políticas son parte del pasado, y pienso que España tendría que mirar el presente para construir el futuro, y para eso tiene que unirse, tiene que sumarse a ese proyecto de la patente unitaria. Eso es mi perspectiva del portugués de Alicante, como me conocen. Por supuesto, Antonio, tú comprenderás que por mi posición como director de la oficina no te voy a ir más allá. No te voy a ir más allá, pero sí creo, yo soy una persona firmemente convencida en el diálogo y en el debate, y por eso yo creo que tenerte aquí es una buena oportunidad para que tú hables directamente, además en la lengua española que también dominas, que para que le digas directamente a muchos oyentes y muchas personas especialistas en propiedad intelectual en España que hasta ahora han sido reticentes, ¿qué les diríais vosotros desde la Oficina Europea de Patentes a nuestros oyentes y a las personas interesadas para que, bueno, metan también otros argumentos en la ecuación? Porque efectivamente esto es un tema de política pública de gran profundidad en el que hay, como en todas las decisiones, elementos positivos y elementos negativos, pero yo creo que lo interesante es que haya un debate adecuado y robusto sobre este tema. ¿Qué les diríais a estos oyentes que hasta ahora se han mostrado reticentes por el sistema? ¿Cuáles son las virtudes entonces del sistema? Yo pienso que hay muchas ventajas en sumarse al proyecto de la patente unitaria. Ventajas económicas que tienen que ver con la entrada en funcionamiento de un régimen transitorio de básicamente 6 años cuando entre en funcionamiento el sistema. Pero yo no me iré por ahí. Tú sabes perfectamente cuáles son esas ventajas económicas. Yo pienso que el punto fundamental es que tú no puedes defender el idioma español, que ha sido siempre el punto clave para el gobierno de España. Yo lo entiendo perfectamente, la defensa del español, al igual que los franceses defienden el francés, los ingleses el inglés, los alemanes el alemán, que son los 3 idiomas oficiales de la Organización Europea de Patentes. Yo entiendo perfectamente que se defienda. Es un factor que une a España, el idioma español. Pero si tú quieres ahora que ya se negoció, ahora que ya se aprobó, ahora que el Tribunal de Justicia desestimó los recursos presentados por España, si tú quieres defender el idioma español, tienes que sumarte al proyecto de la patente unitaria y de la jurisdicción unificada. Y te explico por qué. Y ese argumento para mí es el argumento importante. Además de la cuestión del apoyo financiero, las traducciones, las patentes para español, bueno, eso vale. Es que si tú no crees, si tú te sumas al proyecto de la patente unitaria del Tribunal Unificado, no podrás crear un tribunal regional o un tribunal local en España, con lengua de procedimiento en español, con traducción de la patente, que es objeto de litigio para español, con peritos que hablan español,
con las pruebas, con los testigos que hablan en español. ¿Por qué? Porque este facto para mí es de absoluta importancia. Es que tú nunca podrás impedir, claro que no, que una empresa española, si España no ha ratificado el acuerdo de creación del tribunal, de una empresa española de solicitar una patente unitaria. Si la empresa española solicita una patente unitaria, significa si hay un litigio sobre esa patente que tiene solicitada por una empresa española, los litigios se van a arreglar en otro punto que España, en otro punto de Europa que España. Se podrán dirimir en Copenhague, se podrán dirimir en Düsseldorf. Y ahí la lengua del procedimiento pues será el danés en Dinamarca y será el alemán en Düsseldorf. O sea, la empresa española, esa pequeña empresa de Ciudad Real que desarrolló un juguete innovador, será demandada en tribunales de países que no son tribunales españoles y tendrá que defenderse en un idioma que no es el español. O sea, mi punto es, si tú quieres defender el español, pues tienes que crear tribunales en España. Para crear tribunales, para dirimir los litigios sobre las patentes europeas en España, tienes que sumarte al proyecto de la patente unitaria y de la jurisdicción unificada. Y ni siquiera te digo que si España no se junta al proyecto de la patente unitaria y del tribunal unificado, no puedes tener jueces español en el tribunal de primera instancia o en el tribunal de apelación, el tribunal de segunda instancia. Los abogados españoles no podrán, los abogados de patentes sí, pero los abogados españoles no podrán litigar ante estas jurisdicciones. Yo pienso que si tú quieres de verdad defender el idioma español, ahora que las negociaciones están concluidas, que el proyecto está a punto de entrar en vigor, pues tienes que sumarte. Esto me recuerda a cuando estudiábamos el derecho de la Unión Europea y hablábamos de ese concepto, ¿no? del acquis communautaire, del acervo comunitario y de las tradiciones constitucionales comunes europeas, en las que siempre los profesores nos explicaban que se componían de la participación que habían hecho los Estados miembros progresivamente a la conformación de ese derecho europeo. ¿no? La sensación es que efectivamente aquí podemos encontrarnos con que se conforma un derecho europeo de patentes sin una aportación directa de, por ejemplo, jueces españoles, lo que efectivamente es preocupante, pero desde luego da que pensar. Entonces yo animo a todos nuestros oyentes y, por supuesto, yo soy el primero que voy a pensar en ese argumento y lo voy a integrar en la ecuación, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y una vez visto este tema y ya finalizando, que sabemos que tienes una agenda muy complicada en España en estos días. Tu experiencia en el ámbito de los organismos mundiales de la propiedad intelectual es muy relevante. Yo sé que como tú has sido mi homólogo durante un tiempo, ¿no? En Portugal, nosotros estamos acostumbrados a la OMPI, la EUIPO, la EPO y a tener todo el juego en esas instituciones a la vez. Centrándonos más en un asunto de la Unión Europea y teniendo en cuenta, por ejemplo, el plan de acción de propiedad intelectual que publicó la Comisión en su momento, etcétera, ¿cómo ves el futuro de la EUIPO? Cosa que además me permitirás que te diga que como español nos interesa mucho, dado que es una agencia europea muy importante con sede en Alicante. ¿Cómo ves el futuro de esta oficina y qué próximos avances crees que podemos dar todos los Estados miembros de la Unión Europea para hacer más fuerte la propiedad intelectual y instrumentalmente hacer más fuerte la EUIPO? Es una pregunta muy delicada, José Antonio, pero pensando en tu pregunta, yo te contestaré de la siguiente forma. Yo tuve el honor y el placer de ser, como tú has dicho, el último presidente de la OAMI y el primer director ejecutivo de la EUIPO. Yo pienso que esta agencia es única. Y que durante los 8 años que tuvo el placer de ser director ejecutivo, hemos hecho un camino fantástico. Hemos ampliado las competencias de la agencia, hemos traído el Observatorio de Lucha contra las Vulneraciones en Propiedad Intelectual a Alicante. Hemos ampliado nuestras instalaciones, tenemos un edificio, ahora tenemos 5 o 6 edificios. Hemos crecido en términos de personal, un personal maravilloso, completamente enamorado del proyecto de la construcción europea, profesionales de alto calibre. Hemos mejorado los procedimientos. Ahora, si me acuerdo bien, un dibujo y modelo es publicado en menos de 24 horas. Las marcas son examinadas en poco más o poco menos de 6 meses. O sea, y hemos ampliado nuestras actividades de cooperación
con los Estados miembros, hemos creado el programa de convergencia en que de manera voluntaria los Estados miembros deciden de interpretar la ley de la misma manera, facilitando la vida de las pymes. Es lo que nos toca, es facilitar la vida de las empresas para que generen riqueza y empleo. Hemos multiplicado las actividades de cooperación, compartimos los mismos motores de búsqueda. Bueno, la agencia, yo pienso que hoy es considerada como la agencia más innovadora en el mundo, o es la más innovadora y execuó, si me acuerdo bien, con la oficina de Singapur. Llegar al número 1 es complejo. Mantenerse el número 1 es aún más complejo. Así que yo pienso que para que eso pueda continuar a ser verdad, tienes que ilusionar a la gente, ilusionar tus usuarios, ilusionar tus Estados miembros, ilusionar las instituciones europeas. Y para eso tienes que tener visión y la capacidad de movilizar tu gente, las redes que están creadas en tu alrededor frente a un designio común, y luego tener la capacidad de implementar. Si esos dos ingredientes, una visión compartida y una capacidad de implementación, sigue siendo verdad en la WIPO, pues esta agencia continuará a ser la joya de las agencias de la Unión Europea y, comparativamente con las otras agencias de propiedad intelectual en el mundo, la número 1. Desde luego, creo que tienes toda la razón. Ya sabes que Estados miembros como España y otros somos muy activos pidiéndole a la WIPO que siga apostando por la calidad y siga apostando por una ambición y que contribuya aún más a la construcción del proyecto europeo. Y desde luego creo que todos nos acordamos mucho de tu etapa, puesto que hemos celebrado hace poco 2 efemérides: el 10º aniversario del observatorio, que tú has nombrado, y el 10º aniversario de la creación de la European Intellectual Property Network, ¿no? De la red de propiedad intelectual de la Unión Europea. Y bueno, si tú fuiste presidente de la OAMI entre 2010 y 2018 y estamos celebrando los 10 años en 2021-2023, es que el inicio fue contigo, por lo que desde luego creo que los pasos que se han dado son muy positivos, pero efectivamente hay que seguir andando el camino, y yo creo que la buena sintonía entre las oficinas nacionales, la EWIPO, la EPO y nuestro trabajo en común en una organización tan compleja, mundial y multilateral como la OMPI marcará sin duda el futuro. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, José Antonio, por compartir las reflexiones, y ya sabes que la OEPM siempre ha sido tu casa y seguirá siendo tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Este es el podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y por tanto el fin que tenemos es abordar la actualidad en materia de propiedad industrial. Hoy vamos a enfocar la propiedad industrial desde un prisma algo diferente. Y es que un concepto como la propiedad industrial, que puede sonar para quienes no son especialistas ni expertos como algo muy técnico y quizás algo alejado de la realidad cotidiana, lo cierto es que no es así. La propiedad industrial está por todas partes. En concreto, y si hablamos de marcas, las marcas tienen la maravillosa capacidad de capturar historias, conceptos, identidades, evocar emociones. Son la puerta a grandes ideas que yacen en nuestro imaginario colectivo, creando incluso nuevas realidades. Y por eso me parece especialmente sugerente la sección que traemos hoy. Es una sección que su creadora ha llamado La marca como pretexto. Y hoy, ese pretexto es homenajear una fracción temporal de la historia naval de España, porque precisamente en septiembre de 2022 se cumplen 500 años desde que, tal y como cuentan las crónicas de la época, 18 hombres famélicos entraran en la bahía de Sanlúcar de Barrameda después de recorrer más de 14.460 leguas, completando por primera vez en la historia la vuelta al mundo. Un viaje que comenzó liderado por Fernando de Magallanes, de nacionalidad portuguesa, y que terminó culminándose bajo las órdenes del español Juan Sebastián Elcano. Un punto absoluto de inflexión para la ciencia al demostrar la esfericidad de la Tierra. Incluso diría un ejercicio incipiente de cierta cooperación internacional que marca un hito para la historia universal y que hoy nos da la excusa perfecta para hablar de marcas. Esta persona que utiliza la marca como pretexto para embarcarnos en viajes como este es Lucía Cortiñas.
Buenos días, Lucía. ¿Cómo estás? ¿Preparada para viajar en el tiempo? Sí, buenos días, Miriam. Gracias por esta presentación tan estimulante. Bueno, Lucía nació en Galicia, aunque reside en Madrid desde el año 2006, año en el que llegó para estudiar Derecho y Administración de Empresas, y echó a andar su carrera profesional en el mundo de la auditoría, la consultoría y el reporting financiero, porque a ella, al terminar la carrera, le atraían mucho los números. Pero su vena jurídica acabó imponiéndose a esa vertiente empresarial y Lucía dio, nunca mejor dicho, un giro copernicano y estudió un máster de propiedad industrial e intelectual en Barcelona. Tras unas prácticas en Derecho Informático, preparó las oposiciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y Lucía es, por tanto, titulada superior de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la especialidad de Propiedad Industrial desde 2018. Y desde entonces estás, Lucía, en el Departamento de Signos Distintivos y te ocupas de tareas transversales del departamento, de apoyo a la dirección y demás. Así que, bueno, Lucía, con esta carta de presentación, si te parece, vamos directas al tema que nos ocupa. Perfecto, magnífico. Seguimos entonces. Pues decía al comienzo que relacionado con esta gesta, esta vuelta al mundo, existen muchas marcas inspiradas por ella o que se han protegido para conmemorar este 5º centenario. Así, dos mundos que en un primer momento podrían parecer ajenos, como la propiedad industrial y las marcas, encuentran su punto de convergencia en efemérides como esta. Pero Lucía, si alguien quiere saber lo más importante de la circunnavegación, qué fue, quiénes la protagonizaron, cuándo sucedió todo, ¿qué debería saber una persona para estar un poquito informada? Pues lo esencial que debes saber es que la circunnavegación que comentamos hoy fue la primera vuelta al mundo realizada nunca por el ser humano. Se realizó por mar a bordo de unas embarcaciones llamadas naos, que eran típicas embarcaciones de esa época, y tuvo lugar entre 1519 y 1522. Justo por eso en estos años se ha estado conmemorando el 500 aniversario, con la culminación en septiembre de este año. Los dos protagonistas de esta gesta fueron, como indicaste, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Y además hay que tener en cuenta que el interés de esta iniciativa era inicialmente puramente comercial. Es decir, se buscaba encontrar una ruta occidental a través del Atlántico y más allá de él, que no se conocía exactamente qué podía haber o dejar de haber, hacia lo que se llamaba la especiería, que son las actuales Islas Molucas en Indonesia actualmente. Más o menos están al este de las Islas Célebes. Y en este caso era porque allí se producía una materia prima de grandísimo valor con precios exorbitados, que eran las especias, por ejemplo, la canela, el clavo de olor o la nuez moscada. Esta empresa, esta iniciativa comercial, como os digo, la financió la Corona de Castilla en la figura de aquella del rey Carlos I, que era el nieto de los reyes católicos y futuro emperador. Y el objetivo inicial, por tanto, era ver si existía una ruta a través del Atlántico hacia esas islas, cargar los barcos, volver por el mismo camino y aprovecharse, enriquecerse posteriormente la corona con la explotación de esa ruta. Sin embargo, por circunstancias que veremos más adelante, acabó siendo una vuelta al mundo y no un regreso por el mismo camino. Y bueno, sin duda esas especias son fundamentales y han sido esenciales para toda la evolución de la gastronomía y de muchos otros ámbitos. Y, por tanto, ¿por qué, no obstante, resultó tan importante esa exploración? ¿Qué cambia? ¿Qué sucede ahí? Pues es curioso porque el motivo por el que las potencias europeas de aquella, que principalmente, al menos volcadas al mar, eran España y Portugal, diremos España por generalizar, aunque era Corona de Castilla, pero bueno, para que todos nos entendamos, pues la principal motivación que tenían se debe a un motivo que quizás muchos no imaginaríamos, y es que las rutas iniciales que había en el siglo XV se vieron obstruidas, digamos, o dificultadas o muy comprometidas por la caída del Imperio Romano de Oriente, también llamado posteriormente Imperio Bizantino, en manos del Imperio Otomano, con la caída de Constantinopla en 1453. Este cambio de manos, este cambio de centro de poder sobre la ruta que se utilizaba, hizo necesario buscar alternativas, puesto que si ya era una ruta cara, esto la hacía más peligrosa y mucho más cara.
Entonces, estas potencias que comentaba antes y que no querían abandonar esas rutas comerciales, no querían dejar de explotar el comercio de las especias, tuvieron que buscar otros caminos. Y entonces, pues bien podía ser hacia el Atlántico o hacia el sur de África. Bueno, y precisamente comentas que la ruta del Atlántico era muy peligrosa, estaba plagada de piratas, de corsarios, filibusteros. Entonces parecería que a ambas potencias les interesaba llegar a un punto de colaboración para encontrar alguna vía alternativa. Bueno, de hecho, precisamente ahora que estamos viendo una gran cooperación ibérica en múltiples políticas públicas y en concreto en materia de propiedad industrial. Hoy hemos tenido aquí al presidente de la EPO, de nacionalidad portuguesa, y en el campo de esta materia, la propiedad industrial, tenemos múltiples ejemplos de colaboración entre el INPI portugués y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por ejemplo, se me ocurre citar el informe de patentes y control de incendios forestales. Pero bueno, por no desviarnos y seguir ligados o de la mano de la historia que hoy nos ocupa, volviendo a esa efeméride, ¿esta exploración se hizo en términos pacíficos entre esas dos potencias, entre Portugal y entonces Castilla? Pues la realidad es que no, y eso que en la actualidad sabemos que la unión hace la fuerza y que dos partes que colaboran pueden conseguir más resultados que los que consiguen una y otra por separado. El caso es que de aquella no, en el siglo XV y principios del XVI no se pensaba así, y la pugna que hubo entre Portugal y España por el control de las rutas y los territorios que se iban descubriendo se complicó de manera constante. Hubo muchas disputas, muchas tensiones diplomáticas, llegó a tener que intervenir el Papa los sucesivos papas con bulas papales, puesto que de aquella los papas eran el árbitro frecuente en cuestión de conflictos, digamos, internacionales, entre comillas, favoreciendo a unas u otras coronas. Pero el caso es que existieron conflictos constantes y se hizo necesario en un punto repartirse el pastel, digamos, mediante lo que fue el Tratado de Tordesillas, que se firmó en junio de 1494 entre ambas coronas. Todo esto, como veis, al ser finales del XV, es anterior a la circunnavegación, pero es determinante, porque este tratado lo que hizo fue dividir el mundo en dos, que ahora nos parece algo surrealista pensar que solo dos países puedan repartirse todo el mundo, pero nos da una idea de hasta qué punto eran dos países fuertes en aquella época y qué valor tenían las rutas comerciales para ellos. Entonces, como decía, este tratado dividió el mundo en dos, este trozo para ti, España, este trozo para ti, Portugal, y esa división se hizo a más o menos 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde que está más o menos a la altura de Mauritania en África, y la línea divisoria transcurría más o menos seccionando Groenlandia y dejando un trocito del actual Brasil, como no podía ser de otro modo, del lado portugués. Y esta división condicionó el que después Magallanes y Elcano tuvieran que explorar hacia Occidente. Si hacían la exploración hacia el sur, invadían territorio portugués y eso sería violar el tratado, ¿no?, de Tordesillas. Magallanes intentó convencer a la corte portuguesa para que le financiase la expedición de buscar esa ruta alternativa a la ruta que ahora estaba comprometida, ¿no?, por la caída del Imperio bizantino. Pero la corte portuguesa rechazó el proyecto y entonces Magallanes se dirigió a Carlos I, como mencionábamos antes, que le compró la idea, sobre todo motivado porque Magallanes sugirió que era probable que las Islas Molucas, las islas de la especiería, estuvieran en el lado de Castilla. Por lo tanto, el beneficio no era solo encontrar la ruta, sino además poder, digamos, explotarla de manera exclusiva, puesto que estaban en su lado. Y entonces ese era el plan, llegar a las Molucas, estivar especias y volver por el mismo camino. Bueno, y como anécdota y metiéndonos en esas rutas, precisamente el nombre del Océano Pacífico data de este momento histórico. Y es que fue el navegante portugués Fernando de Magallanes cuando en noviembre de 1520 y después de viajar por aguas turbulentas y atravesar lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, llegó a esas tranquilas aguas con favorables vientos para la navegación. Y bueno, sin saberlo, Magallanes y su tripulación se estaban aventurando en el océano más grande de la Tierra, aunque era un océano que ya había sido explorado por otro español, ¿no es así, Lucía? Pues sí. Núñez de Balboa fue un explorador extremeño
que a todos nos suena, al menos en Madrid, por la parada de metro, y él fue el que descubrió el que llamó entonces Mar del Sur en 1513. Y bueno, a mí siempre me ha parecido llamativo que muchos de los grandes exploradores españoles fueran todos extremeños, que no tiene mar, y sin embargo pues han tenido siempre una gran iniciativa exploradora, al menos en esa época. Desde luego. Y quizás en la actualidad una exploración quizás comparable a la de esa época fuese la exploración espacial. Pues sí, es un salto de muchos siglos, la verdad, pero sí, mucha gente ha comparado, o sea, muchos expertos han comparado la circunnavegación con las actuales misiones que se tienen pensadas para llegar a Marte. Y es curioso que en el mismo año se celebre la conmemoración de la circunnavegación y estén empezando a hacerse se van a empezar a hacer los lanzamientos de las misiones Artemisa, que tienen como objetivos crear una base humana en la Luna para poder llegar a Marte. Entonces, 500 años han pasado, de aquella era dar la vuelta al mundo y ahora es quizás llegar a Marte. Bueno, que lo veamos. Sí. Y sentado este contexto, cuéntanos un poquito cuáles fueron los principales hitos antes de entrar ya en todo el terreno de marcas conmemorativas o nuevas marcas creadas. Pues sí, un poco, porque la gente se haga una idea de cuál fue la cronología del suceso. En agosto de 1519 parten las 5 naos desde Sevilla, y hacia Sanlúcar de Barrameda, y en Sanlúcar se suma Magallanes y parten desde allí en septiembre con toda la carga preparada, víveres, pertrechos, etc. Entre esta tripulación hay que mencionar, claro, que estaba Elcano, que luego será fundamental en la misión. Estas 5 naos avanzan por el Atlántico hacia el suroeste, y tras una serie de motines, traiciones, ajusticiamientos, la verdad es que fue un recorrido muy, muy, muy desafortunado a nivel de la tripulación. Pues tras todas estas incidencias, Magallanes logró encontrar el paso por el estrecho, que ahora lleva su nombre, como dijiste antes, aproximadamente en noviembre de 1520. Hay que decir que a estas alturas del viaje, de las 5 naos ya solo quedaban 3. Una se había hundido y la otra había desertado porque ya no confiaba en la expedición y aprovechó una breve misión que hicieron para intentar encontrar el paso para aprovechando la confusión, digamos, volverse de vuelta a España. Entonces ya solo quedaban 3. Tras una navegación pasado el estrecho que se hizo interminable, solo hay que ver en Google Maps cómo es el Pacífico de grande para hacerse una idea de lo infinito que tuvo que ser ese viaje en esa etapa, alcanzaron las Filipinas, donde Magallanes tristemente murió en abril de 1521, herido por los nativos de la zona en un conflicto, puesto que la tripulación entró en constantes contactos con la población nativa y inevitablemente se vieron implicados en un conflicto local y Magallanes pues, fue alanceado por varios nativos y falleció. Tras este suceso, claro, ya no había capitán, hace falta un relevo y entonces, hubo varios capitanes, pero al final Juan Sebastián Elcano se hizo cargo de la nao Victoria y otro miembro de la tripulación se hizo cargo de la nao Trinidad. Ya no quedaban más, o sea, por el camino incluso perdieron una más, solo les quedaban en este punto 2 naos para llegar a las Molucas. Llegaron en noviembre de 1521, más o menos 7 meses después del fallecimiento de Magallanes, y allí esquivaron una carga de especias que, para que nos hagamos una idea del increíble valor que tenían, una vez llegados a España, con la carga de la nao que finalmente llegó, el valor de esas especias permitió cubrir con creces el coste de la expedición y repartir beneficios entre los patrocinadores del viaje. No me quiero imaginar si hubieran llenado las 5 naos. Esta era la carga solo de una. Y además pudieron comprobar que las Molucas estaban en el hemisferio de la Corona de Castilla, efectivamente. Toca entonces decidir, llegados a este punto, si se vuelve por donde se vino, por el estrecho de Magallanes, o si se vuelve continuando adelante, invadiendo, digamos, el hemisferio portugués. Y efectivamente eso fue lo que decidieron hacer, seguir adelante, pese a que la tripulación estaba enormemente diezmada, había una hambruna terrible, enfermedades, los fallecimientos eran constantes, pero Elcano tomó la decisión de seguir, adentrarse en aguas del hemisferio portugués y venir por donde, y no venir, por donde habían venido.
Y a partir de ahí la prioridad fue sobrevivir sin ser vistos y lo más alejados de la costa. Fueron 10 meses de pura desesperación por llegar a España. Cosa que finalmente consiguieron en un solo barco, de los 5 que salieron, y solamente 18 personas, como comentabas al principio. A Sanlúcar llegaron el 6 de septiembre de 1522 y a Sevilla el día 8. Se ha conmemorado hace unos días, es súper reciente. Es una pena que no se haya dado más presencia en la prensa, pero pues estamos aquí para darle un sitio más a Pues ella. sí, porque tuvo que tomar unas decisiones tremendamente valientes. Y bueno, tras este interesantísimo viaje, ¿qué hay de las marcas? Lucía, ¿qué se ha estado registrando en estos años por conmemoración, por inspiración? Cuéntanos. Pues de esta gesta, en la base de datos de la OMPI, podemos encontrar al menos 250 registros entre solicitados, concedidos, denegados, caducados, sobre todo en la OEPM aquí o ante la WIPO, con diversas fechas de presentación entre 2009 y 2022, más o menos, marcas figurativas y denominativas en su mayoría, y bueno, pues vamos a destacar algunas a continuación. Pues sí, para aterrizar un poquito más, las marcas que vamos a mencionar ahora se pueden consultar por los oyentes en nuestra base de datos pública de consulta de expedientes OEPM, conocida por sus siglas CEO, accesible desde nuestra página web, en la sección de bases de datos, consulta de expedientes de la OEPM, oepm.es. Así que, Lucía, adelante cuando quieras. Pues, por ejemplo, para quien quiera consultar un poco en esta base de datos, tenemos marcas que se refieren expresamente a la circunnavegación. Por ejemplo, la 3083595 o 3507046, con las denominaciones de quinto centenario de la circunnavegación, Sanlúcar 2019-2022, conmemoración de la primera vuelta al mundo. Ambas son del mismo titular, que es la Fundación Puerta de América, que tiene sede en Sanlúcar de Barrameda. Es curioso porque la mayoría de las marcas que hemos encontrado y que vamos a ver tienen sede en lugares propios de esta expedición, como fue pues, Sanlúcar, Sevilla, y en este caso es una marca mixta muy vistosa, muy bonita, protegida para servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, y que está en vigor y se concedió y sigue estando vigente. Por otro lado, tenemos también marcas ante la WIPO. En este caso hay una que es del Ayuntamiento de Guetaria, que no lo mencioné antes, pero el Cano era vasco. El País Vasco ha sido lugar de muchos buenos, magníficos marineros en la historia de España. Y bueno, pues el Cano era de Guetaria y el Ayuntamiento es titular de una marca de la Unión Europea, la 1560-4978, que se llama El Cano Magallanes Vuelta al Mundo Primera Circunnavegación, que está en vigor y se registró en 2016 para también servicios de educación y de formación. Es una marca en blanco y negro con una recreación del velamen de un navío, el 500 en grande, así muy elegante la marca. También en la WIPO, otro de los grandes jugadores en este hito, en este evento, que fue pues Andalucía, a través de Sevilla y de Sanlúcar, pues la empresa pública para la gestión de turismo y deporte Andalucía es titular de una marca, de esta que comentábamos, que se llama Andalucía Origen et Destino, quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que me parece un título muy sugerente y a mí es la que más me gusta. Es una recreación muy elegante y muy delicada de una nao, con la cruz de la Orden de Santiago y el nombre de la comunidad autónoma. Y pues esta está registrada para un número muy abundante de productos y servicios, por destacar algunos, pues en la clase 9 de Niza, publicaciones descargables, en la 14 joyería, en la 16 papelería y material educativo, 18 cuero, clase 20 arte y decoración, prendas de vestir en la 25, también servicios de museos en la 41. O sea, es una marca muy completa y que pues a mí, ya como comento, de las que he visto es la que más me ha gustado. No lo comenté antes, pero una vez que el Cano llegó, la tripulación y el Cano en concreto llegaron a España, Carlos I le dio un reconocimiento de una renta anual y además le otorgó un lema en su escudo de armas que está en latín, que es Primus Circum Dedistime, que significa fuiste el primero que la vuelta me diste. Este lema también está registrado como marca,
para, curiosamente, bebidas alcohólicas y también chacolís, como no podía ser de otro modo, puesto que es una marca de una empresa de Guetaria también. Y esta marca fue concedida y se ha renovado hace unos años, así que también tiene vida por delante. La nao Victoria, que decíamos que era la única nao que consiguió llegar, también tiene marcas a su nombre, en concreto una empresa de Sevilla, una vez más un lugar de los icónicos en esta gesta, una empresa de Sevilla, la empresa pública de gestión de activos, es titular de una marca que se llama Nao Victoria, con una recreación de una nao en blanco y negro en el logotipo, para para productos de la clase 16, de la clase 18, 25, 35, un poco vemos que son pues productos que o se van a comercializar con el membrete a modo promocional o actividades también promocionales de este fenómeno, de este evento cultural. Y Lucía, pensando un poco en estos exploradores, ¿ha dado también sus nombres, han dado para crear nuevas marcas? Pues sí, has dado en el clavo, porque hay muchas marcas con el nombre propio de Magallanes o Elcano. Son nombres que yo creo que a todo el mundo le suenan, igual con más o menos conocimiento de dónde vienen, pero ya solo por el Estrecho de Magallanes o, por ejemplo, el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano, son nombres muy conocidos y mucha gente ha querido registrarlos para usarlos en sus marcas, sobre todo empresas navieras, de formación naval, prendas de vestir. Hemos encontrado un caso curioso de una marca aquí en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es la 3569405, se llama Elcano y es la representación de un barco con la bandera española. Este caso es interesante porque la marca fue denegada por una prohibición absoluta que entonces era la del 51I de la Ley de Marcas, actualmente es el 51L por la reforma que hubo en 2018, y que prohíbe usar, entre otras, la bandera española si no es con autorización. Autorización que no se aportó en este caso y por tanto se denegó. Me gustaría aprovechar para decir que la autorización para el uso de esta bandera, de la española, se obtiene a través de un procedimiento electrónico que está en la sede de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y que se puede encontrar muy fácilmente a través incluso de buscadores de Internet. Así que es una autorización que se puede obtener a través de esta manera. Y quizás ya las dos últimas marcas que me gustaría destacar son de la Fundación Nao Victoria, que es una fundación que tiene una actividad constante y muy buena para la promoción de la historia naval española. Tiene incluso voluntariados para participar en exposiciones y en actividades de divulgación relacionadas con esta circunnavegación. Y ellos han sido titulares, han solicitado más bien más de 15 marcas relacionadas con temas navales, pero que lo que nos interesen destacar ahora y que estén en vigor, me vas a permitir citar dos, la 2884-185 y la 2948-630, una y otra denominativas con los nombres de 500 años de la primera vuelta al mundo y quinto centenario de la primera vuelta al mundo. A mí me encanta ver que existen todas estas marcas y muchas más, uno por la promoción que hacen de este suceso histórico y otro porque representan el esfuerzo, el tiempo y el dinero de muchas personas y organismos públicos por defender lo que es la historia del país, la historia del mundo realmente, porque esto es un fenómeno que es patrimonio de todos, y por otro lado su actividad económica, su actividad empresarial, su actividad cultural, de una manera que se identifique quién es el origen de esos productos y servicios, ¿no? Entonces, es magnífico poder divulgar todo esto. Desde luego que sí, pues con esta última marca ya cerramos esta sección, viendo cómo esta gesta, como tantas otras, al final, pues como dices, dan lugar a signos distintivos que reflejan nuestra historia, nuestra cultura. Así que nada, muchísimas gracias, Lucía, por este viaje por la historia naval desde el prisma de la propiedad industrial. Y si a nuestros oyentes les ha gustado esta sección, la marca como pretexto, tenéis disponibles varios artículos que ha escrito Lucía en los últimos números de la revista de papel Marchamos. Así que gracias, Lucía, y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias, Miriam, y un saludo a todos los oyentes.